Hola, nueva entrega de consultorio. Yo soy Stefania Guzzi desde Caracas, Venezuela. A ustedes, gracias siempre por estar. Hoy vamos a hacer una reflexión acerca de las preguntas que sí debemos hacer. Pero ¿a qué le debemos hacer esas preguntas? Y para ello los voy a poner un poco en contexto. Los que tienen la fortuna de tener papá y mamá, las personas que tienen la fortuna de tener un abuelo o una abuela cerca, le han hecho preguntas acerca de lo que sucedía antes de que ustedes nacieran, por ejemplo. En algún momento tuvieron la oportunidad de saber sus padres qué sentían o qué pensaban cuando supieron que estaban embarazados de ustedes. Supieron cuál era su mayor alegría, su mayor preocupación. Conocen un poco de la historia familiar de ese núcleo de donde cada uno de nosotros viene. Esta reflexión es muy importante. Conocer nuestros orígenes hace que podamos no solamente conocernos más nosotros mismos, sino conocer las raíces que cada uno de nosotros tiene. Y eso es sumamente importante porque es el legado, es la herencia que tenemos y que hace o nos hace en un momento determinado cercanos a este núcleo familiar que tengamos. Recientemente tuve la maravillosa oportunidad de reencontrarme con mi familia en Roma y descubrimos un montón de situaciones o redescubrimos un montón de situaciones que conocíamos en cada uno de nosotros los primos, e incluso con mi tía. Eh, eh, Hablamos de un montón de recuerdos que cada uno de nosotros tenía y nos llevó como a recordar ese momento en particular de una manera muy cercana y muy bella. Eh, los que tienen mamá y papá y tienen la posibilidad de reconectarse con esos recuerdos, háganlos. Hagan ese ejercicio. Y los que ya no tienen la bendición de tenerlos cerca, pues seguramente algún miembro de la familia tendrán como para poder hacer esas preguntas. Pero esas preguntas tienen que ser hechas y respondidas desde el amor, no desde el juzgar o desde la crítica. Eh, Cada uno de nosotros ha tenido unas vivencias y ha tenido unos legados, unas herencias familiares que muchas veces ni siquiera sabemos, porque a veces porque repetimos patrones o porque estamos pegados a esas falsas lealtades, ¿no? O sea, tengo que repetir ese legado porque esa es mi familia, así lo ha vivido. No, yo puedo romper con, con, con esos patrones familiares eh, sin que eso ofenda a mis antepasados, sencillamente porque lo quiero hacer distinto y lo quiero hacer mejor. O porque siento que lo tengo que hacer distinto o lo tengo que hacer mejor. Y esa connotación de mejor se la estoy dando yo en este momento. Y no es que ellos lo hayan hecho mal, sino sencillamente yo lo quiero hacer distinto. Y no por eso los dejo de amar. Y eso es importante que lo tengamos claro. Es importante conocer esos secretos. Todas las familias tienen secretos. Secretos que se guardan de una manera increíble. Eh, esa tía que nunca se casó y que entonces tuvo un amor turbio, difícil con alguien. Y entonces eso se tiene escondido. Eso pasó en mi familia. Una tía que tuvo un amor al parecer hermosísimo con una persona que no era libre. Pues entonces imagínense, estamos hablando de hace 70 años atrás. 70 años atrás cuando
cuando eh, las restricciones morales, sociales eran enormes. Y yo no soy nadie para criticar a mi tía porque haya decidido tener esta relación difícil, difícil porque en esa época además no se hablaba ni siquiera ni se pensaba en el divorcio. Entonces, en mantener una relación con un hombre casado debe haber sido, wow, terrible, terrible para ella. Y esta connotación de terrible se la doy yo. A lo mejor para ella fue maravillosa, no lo sé. Pero ese fue un secreto familiar que nos acompañó durante mucho tiempo. Entonces cuando hablábamos justamente ahora con mis primas, todas sabíamos la historia, pero nadie la decía. Entonces cuando lo pusimos en el tapete, nos reíamos un poco de la situación. No nos burlábamos, nos reíamos de la situación, porque todas lo sabíamos y todas manteníamos ese secreto, cuando en realidad fue la vida de mi tía y ella fue la que decidió tener ese tipo de relación y está muy bien. O sea, yo no soy nadie para juzgarla. Y ninguna de mis primas tampoco lo hizo, porque sencillamente fue su decisión y chévere que lo hizo y lo vivió y ese fue un secreto familiar que estuvo ahí. El secreto que... es el secreto Vox Populi, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabía, nadie lo decía. Pero bueno, pero más allá de los secretos, más allá de, de esos legados familiares que a veces tenemos, es importante que si tienen todavía la oportunidad de acercarse a sus padres, le pregunten cómo vivieron ellos su embarazo, cuáles eran los temores, cuáles eran las alegrías. Eh, ¿Qué pasó después de su nacimiento? ¿Cómo cambió la estructura familiar? Eso es importante que se sepa. Es importante saber nuestra historia. Y si ellos no se lo pueden contar, como les dije hace un minuto, pues que alguien cercano lo pueda hacer. Eh, de acuerdo que en una de las tantas conversaciones ahora en Roma, uno de mis primos me decía, y cada vez que tú venías, yo pensaba, Dios mío, vuelve otra vez. Así como que pesado. Y somos grandes, y ahora estamos cercanísimos. Antes no, a lo mejor no éramos tan cercanos como lo somos ahora. Entonces qué interesante el poder hablar de eso. Qué interesante el poder recordar historias, historias de nuestra infancia, historia de nuestra niñez, que nos hace lo que somos hoy, en el aquí y en el ahora. Recordar a todos esos seres amados y queridos que ya no están en este plano con nosotros, pero que nos dejaron grandes enseñanzas y nos dejaron grandes historias que hoy podemos compartir, incluso con los más pequeños que no nos conocieron, no nos conocerán, pero que le podemos dar un legado de recuerdo y de presencia con nuestras memorias, con las memorias que nosotros tenemos de ellos y que podemos dar a otras generaciones. Saber lo que hizo nuestros abuelos, saber lo que hicieron nuestras abuelas, saber cuáles son eh, las raíces que tuvieron nuestros padres. Eso es maravilloso. El poder recordar, vivir, sacar de la caja de recuerdos todos esos legados es maravilloso. Y los invito a que lo hagan. Los invito a que puedan compartir una tarde deliciosa con la familia que todavía tengan cerca para poder recordar a todas esas personas que ya no están con nosotros, pero que nos dejaron mucho de ellas. Y que tal vez hoy somos lo que somos gracias a todos los aprendizajes que de alguna manera hemos tenido de ellos. Entonces ese legado es importante y maravilloso tenerlo. Por eso es que titulé hoy este podcast Las preguntas que sí debemos hacer. Los leo. Pueden escribirme al más 58 414 328 8384. Pueden escribirme también a través de mi correo stefania.gutze@gmail.com. Suscríbanse y mándenle estos podcasts a alguien que ustedes creen que lo pueda necesitar.
saben qué estamos haciendo para tener nuestra mejor versión de nosotros mismos. Ese es nuestro legado. A ustedes, gracias siempre por estar, agradecida, y hasta una próxima entrega de consultorio. Los quiero y los abrazo a la distancia.